Muy buenos días. El Señor les bendiga a todas las personas que en este momento están compartiendo este tiempo conmigo. La idea es compartir la palabra de Dios y orar para que este tiempo sea de bendición para todos nosotros. Eh, Antes de iniciar, quisiera enviar un saludo a todas las personas y bendecir a todas las familias que cada uno representa. Me he atrevido a compartir esta palabra hoy con todos ustedes por la preocupación que tengo acerca de esta necesidad tan grande que hay en el mundo, no solamente de las personas que han decidido estar aparte del Señor, de no creer, sino también a aquellas personas que van a una iglesia, que han decidido creer en el Señor. Y esa preocupación es el conocimiento que cada uno tiene acerca del Señor, de la importancia que es conocer bien quién es el Dios en el que hemos creído y definitivamente estar seguros de que la idea que tengamos de Dios, el conocimiento que tengamos de Él va a determinar nuestro derrotero en la vida. La idea que se te venga a la cabeza acerca de el Señor es lo que realmente va a determinar tu acción diaria, tu comportamiento, tu conducta. Y definitivamente, eh, si queremos conocernos nosotros mismos y conocer también el mundo que nos rodea, es necesario saber quién es Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres nuestro Dios soberano y poderoso que hace todo lo que quiere según tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, yo quiero colocar este tiempo delante de ti y a cada persona, Señor, que está escuchando y que va a escuchar tu palabra, Señor. Perdón, Señor, por todas las cosas que hacemos, Señor, que no te agradan, Señor. Por aquel fundamento, Señor, en nuestra vida que no es tu palabra, por aquella palabra o pensamiento, Señor, que distorsiona nuestro conocimiento de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Son muchas las cosas que tú tienes para enseñarnos y las cosas que hemos aprendido de ti y asimismo también muchas de ellas no las ponemos en práctica, Señor. Perdón, Señor, por cada momento, por cada instante, Señor, en que nuestra mano se levanta contra ti y no obedecemos tu perfecta voluntad, Señor. Coloco este ayuno, Señor, este tiempo de oración, Señor, delante de ti, para pedirte, Señor, que nuestro entendimiento se abra por el poder de tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser y podamos ser, Señor, mudados, cambiados, Señor, y que al final, Señor, de este tiempo podamos darte gracias, Señor, podamos adorarte, Señor, al único que es digno de ser adorado, Señor. Bendito seas por siempre. El tema que vamos a compartir en esta mañana es acerca de la soberanía de Dios. Y para eso, lo que vamos a hacer primero es, es leer el Salmo 135, versículo 6, donde dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Este va a ser nuestro texto guía para el estudio acerca de la soberanía de Dios. Eh, la soberanía de Dios es un atributo divino. Sin Él no podría ser Dios definitivamente. Hay una definición acerca de esta soberanía que me gusta mucho. La dio un pastor de siglo pasado, Charles Spurgeon, donde dice que no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Y dice él
que aún en las circunstancias más difíciles y en las pruebas más severas, creer en la soberanía de Dios, creer en que Él gobierna, ayudará a que vivamos en santidad aún en los momentos más difíciles. También es necesario saber que muchas personas, cuando hablan acerca de esta doctrina, pues ellos dicen que no tienen problema en aceptar que Dios es el creador, en aceptar que Dios lo hace todo, que puede hacer un mundo, que puede hacer estrellas, que puede hacer milagros, conceder dones, que aún puede sostener la tierra, iluminar el cielo y gobernar el océano. Pero cuando se trata de que Dios asciende al trono, muchas personas se les dificulta creer esto. Se les dificulta creer que Dios es quien gobierna absolutamente todo sentado desde de su trono. A manera de introducción, lo que quiero compartir en esta mañana acerca de la soberanía es que es un tema bastante complejo. Complejo porque somos pecadores, porque fallamos constantemente y además porque en nosotros hay una rebeldía que es inherente a nuestra humanidad. Esto lo digo porque a veces entre nosotros mismos no queremos someternos a una autoridad, sea en el trabajo, aún en la misma familia, donde quiera que estemos, no queremos someternos y son personas que podemos ver, estructuras hechas en organizaciones donde no queremos a veces ceder y estamos todo el tiempo en competencia con la autoridad. Mucho menos queremos aceptar a alguien que no vemos. También es un tema difícil porque somos seres de mentalidad finita y Dios definitivamente es infinito. Muchas cosas no las comprendemos. Entonces, por eso este tema se convierte a veces en algo muy complejo. ¿Qué es la soberanía de Dios? Esto tiene que ver con que Dios es el creador de todo. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la carta primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí las escrituras definitivamente nos enseñan que Dios fue quien hizo absolutamente todo. Dios lo creó todo, todo lo que vemos y aún lo que no vemos. De eso trata la soberanía de Dios. Entonces, de acuerdo con estas escrituras, donde Dios definitivamente nos enseña en las escrituras que Él es el dueño de todo, que Él es el creador de todo. Entonces, Él es el dueño de todo y tiene toda autoridad sobre todo. En el Salmo 145:10 dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. En Proverbios capítulo 1, versículo 21, dicen las escrituras, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Este versículo llama mucho la atención porque encuentro que hay muchas personas que se levantan en la mañana decidiendo qué van a hacer con sus vidas, teniendo objetivos, teniendo planes, o hacen planes todo el tiempo de lo que ellos quieren decidir. Pero las escrituras dicen que aunque nosotros tengamos pensamientos, planes, objetivos, de todas maneras lo que prevalece es el consejo del Señor. Lo que llega a permanecer en nuestra vida es lo que la voluntad de Dios quiere. En Salmos capítulo 135, versículo 6, dicen las escrituras, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Y en Isaías 46:10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir.
Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Es importante que tengamos en cuenta que Dios sabe todo desde la eternidad pasada. Dios diseñó un plan siglos atrás y ese plan es el que se cumple. No importa lo que tú quieras hacer o lo que un gobernante decida sobre un pueblo, sobre una nación, no interesa qué tan grande sea la persona que tome decisiones. Siempre se va a cumplir ese el propósito del Señor. Y si lo hacemos en esta mañana de manera particular, tienes que saber que Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan para ti y es un plan que Él no va a cambiar porque tú quieras o porque tú deseas. El plan de Él es el que se va a cumplir. Dios definitivamente es el dueño de todo lo que Él mismo creó. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en Él, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiesos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Este versículo lo encontré en una versión ampliada de las Escrituras donde dice que tú y yo somos tiestos entre los tiestos. Significa esto que definitivamente somos nada, somos menos que el polvo delante del Señor y Él es quien decide. Y siendo así, ¿cómo le vamos a reclamar a Dios por qué haces esto? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué estoy así de esta manera? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué me haces vivir esto? Como he escuchado a muchas personas que se quejan por la situación y lo que hacen es levantar su puño contra el cielo y decir que todo es culpa de Dios. ¿Qué derecho tienes tú o tengo yo de hacerle reclamo a Dios por lo que pasa en lo que Él mismo ha creado? Definamos lo que es soberanía. En cuanto a esta definición, pues entre muchas que encontré, me gusta mucho esto y espero que a ustedes también les llame la atención. Y es que cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos del ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, es el Señor del cielo, es el Señor de la tierra y está exaltado infinitamente. No hay quien esté por encima de Él, no hay quien gobierne por encima de Él, ni la persona más prominente del mundo podrá tomar mejores decisiones o algunas decisiones por encima de las que Él toma. Dios es absolutamente independiente. Esto lo que quiere decir es que Dios es autogobernado, es el único que tiene el derecho a tomar decisiones sin consultar con nadie ni preguntar a nadie. Dios no está sujeto a nadie, no es influenciado por nadie. Y esto lo que quiere decir es que tus acciones, tu conducta, no maneja la voluntad de Dios. Lo digo porque a veces en el desconocimiento pensamos que podemos torcerle el brazo a Dios, que podemos pedirle a Dios cosas que no son para nuestro bien, que solo Dios sabe. A veces queremos influenciar a Dios con nuestra manera de actuar y definitivamente Dios no es influenciado por nadie. Tu conducta, tu accionar no modifica el plan que Dios tiene para ti. Dios actúa siempre únicamente como a Él le agrada. Nadie, absolutamente nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Esto quisiera que se quedara en tu corazón y es que muchas cosas se pueden mover a tu alrededor, muchas circunstancias pueden pasar en tu vida o en el mundo, pero recuerda, Dios está sentado en su trono y Él es el que gobierna. Y mientras Él esté ahí, mientras Él gobierne, tú y yo podemos estar seguros. Algunos ejemplos de la soberanía de Dios. El primero lo vamos a ver en la vida de Job. Yo creo que todos conocemos la historia de Job, un libro antiguo, tal vez el más antiguo de las escrituras, de un hombre que amaba a Dios, que adoraba a Dios, que era un santo, justo, dicen las escrituras. Y voy a tomar solamente algunos versículos
y hacer alguna lectura, pero te recomiendo que tú leas completamente eso durante toda esta semana para que esta verdad, este atributo de Dios sea sentado en tu vida. En el capítulo 2, versículo 7 del libro de Job, dice lo siguiente: dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. En Job capítulo 1, versículo 21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y en el capítulo 42, versículo 11 del mismo libro de Job dice: todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Tal vez estarás preguntando, ¿qué tiene que ver Job aquí? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho en la soberanía de Dios, o al menos en lo que nos enseñan las escrituras. Job, si tú miras en el capítulo 1, versículo 21, él tenía bien claro que Jehová o Dios era el que daba y el mismo Dios era el que quitaba. Él entendió eso, por eso terminó en este versículo diciendo: sea bendito el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Ahora, si recordamos un poco la historia parafraseando, recuerde que todos los hijos se presentaron delante de Dios, inclusive Satanás se presenta delante del Señor, y ahí en ese momento empieza como la desgracia de Job, una desgracia que podemos decir que fue gestada por el mismo Dios. Dios le dice a Satanás que si ha considerado a su siervo Job, y Job le responde al Señor que sí, que claro, pero es que es una persona muy bendecida porque él tiene la mano sobre él, así que él es una persona que ha prosperado en la tierra justamente porque Dios lo ha cubierto, lo ha guardado y lo ha hecho prosperar. Ahí es donde empieza toda la trama y el Señor le dice pues que lo ataque, digámoslo así, pero que no le vaya a quitar la vida. Esto para demostrar quién era Job realmente de Dios. Finalmente dicen las escrituras que Satanás va y hiere a Job, dicen las escrituras, que lo hiere desde la planta del pie hasta la coronilla, le quita todas sus riquezas, incendia sus bienes, mata a sus hijos. Y recuerden que hasta aún su propia esposa le dice: maldice tu Dios y muérete. Tremendo esto, porque uno escucha que finalmente fue el diablo quien hizo todo este daño, causó todo este problema a Job, pero realmente fue la soberanía de Dios quien permitió todo esto. Tremendo, porque al final, en el capítulo 42, versículo 11, mira lo que dice. Dice: lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. ¿Quién fue que envió las calamidades a Job? Aquí lo dicen las escrituras. Esto es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene que ver con que Dios nos da. La soberanía de Dios tiene que ver con que también Dios nos quita según su propósito, según lo que Él quiere, según su voluntad. Lo que tú estás viviendo, lo que recibes, lo que no recibes, lo bueno, lo no tan bueno, todo viene de las manos de Dios. No tienes por qué quejarte, porque quejarte significa que tú tienes más derecho que Dios a gobernar o a tomar decisiones. Ese era el ejemplo en la vida de Job. Pero hay un ejemplo también bien grande que quizás tú no lo habías visto, y es la vida de Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28 dice: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ustedes recuerdan en este capítulo, Pedro y Juan están predicando, van camino al templo a orar, se encuentran con un cojo. Luego siguen y siguen predicando y el Sanedrín o todos los jerarcas que mandaban en ese tiempo los mandan a apresar y los amenazan que no sigan compartiendo y los meten a la cárcel, luego los sacan y ellos se reúnen con sus hermanos y empiezan a orar y entre todo lo que están orando, clamándole al Señor y diciendo, todos empiezan a recordar todo lo que ha pasado con el Señor Jesús.
Y entre todas las cosas que oran encontramos este versículo 27 y 28, donde dice que se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con todo el pueblo de Israel. Si tú te detienes ahí, pensarías que estos fueron los que gestaron la muerte del Señor Jesucristo. Pero si sigues leyendo, dice, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Entonces detengámonos aquí. ¿Quién fue quien tomó la decisión? ¿Quién fue que planeó nuestra salvación? Y para que esa salvación se llevara a cabo, alguien tenía que decidir, alguien tenía que venir. ¿Por qué? Porque ni tú, ni yo, ni ningún ser humano era capaz de salvarse a sí mismo. Nadie era capaz de dejar su pecado por sí mismo. Tenía que venir Dios a salvarnos. Así que el plan de la muerte del Señor y todo lo que pasó a su alrededor fue gestado por nuestro buen Dios. En Isaías capítulo 54, versículo 2 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero tu misericordia ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Quiere decir que el Señor había hecho un pacto. Tú sabes dónde arranca el plan de salvación, en Génesis 3:15. Ahí el Señor empieza a mostrar todo lo que iba a pasar y Él no se iba a echar atrás. Tenía que pasar la muerte de Jesús, tenía que pasar la resurrección, tenía que pasar lo de Judas. Todo eso fue gestado como plan divino, aún antes de que sucediera. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí. Sin este plan, sin lo que Dios hizo, jamás podríamos estar en su presencia. En el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 18 dice, nadie me la quita, está hablando de su vida, porque muchas personas dicen, no, a Dios lo mató el diablo, a Dios lo mató Herodes. No, las escrituras dicen aquí, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué poder el del Señor y qué amor por nosotros. Dicen las escrituras, este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Por eso cuando están en Getsemaní, y él se levanta y Pedro le corta la oreja a Malco. Él le dice, ¿acaso yo no puedo pedirle a mi padre que me mande legiones de ángeles? Dios podía bajarse de la cruz. Él podía hacer otras cosas. Solamente con chasquear los dedos, con hacer un movimiento podía acabar todo. Pero ese no era el mandamiento que había recibido de Dios Padre. Él tenía que ir a la cruz para podernos salvar. Otro ejemplo de la soberanía de Dios es nuestra vida. Y aquí hay unos versículos que nos gustan mucho. Yo espero que también los termines de leer en tu casa o en tu tiempo devocional. Dicen las escrituras en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 28 al 33. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué nos indica eso? Nos indica que todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida ayuda para bien. Dicen las escrituras en el versículo 29, porque a los que conoció antes también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre sus hermanos. ¿Sabes qué indica todo eso? Indica que las pruebas que pasamos, que las situaciones que vivimos, están dentro del plan de Dios. Están dentro de lo que Dios ha determinado para nuestra vida para cada vez conformarnos más a la imagen de su Hijo. Tal vez estés pasando por una situación difícil y complicada. Dale gracias a Dios, porque Dios lo sabe, porque Dios es soberano, porque Dios permite lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque quiere que cada día te parezcas más a su Hijo. Yo creo que la idea aquí es no renegar. La idea aquí es no enojarnos con Dios. La idea aquí no es decir por qué yo vivo esto si hay otros peores que yo. ¿Por qué este que hace aquello o este que hace otra cosa tan mala, Señor, y le va tan bien? No. Lo que tienes que decirle a Dios, gracias, porque tú eres Dios soberano. Y lo que estoy viviendo, Señor, seguro que es necesario que lo viva para ser conformado más a la imagen de tu Hijo. Entonces, los planes de Dios no fallan. Los planes de Dios no fallan en tu vida, ni van a fallar nunca. Lo de Dios no ha fallado jamás. Fallan tus fundamentos, fallan tus ideas, fallan tus pensamientos, pero la palabra de Dios permanecerá siempre. Otro ejemplo es, otro ejemplo de la soberanía de Dios tiene que ver con nuestros enemigos.
no solamente con el diablo, sino también con las personas que nos rodean, con aquellas personas que de pronto están a tu lado y no creen, o aquellos que creyendo de todas maneras se van contra ti. Y aquí hay una historia que todos conocemos y a mi juicio es una historia muy linda en la escritura y es la historia de José. En Génesis capítulo 37, versículos 18 al 33, dice que cuando ellos alcanzaron a ver, están hablando de José desde lejos, antes que se acercara tramaron un plan para matarlo y se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Ustedes saben que José era el hijo amado de Jacob. Sí, José era el hijo amado y los hermanos le tenían envidia. Entonces, ellos parece que les disgustaba mucho porque él soñaba y porque el papá él lo prefería. Dios tenía un plan diferente con él. En una de esas, ellos como que se aburren de todos los sueños y que parece que José eh, era pues menor y no hacía como mucho el trabajo de manos o duro que les tocaba a ellos. Y ellos en algún momento solamente piensan en deshacerse de él. Entonces traman un plan, pero pues pensando precisamente en no causarle tanto dolor a su padre, entonces simplemente pasaba una caravana y en vez de matarlo, Rubén como que piensa de otra manera y en vez de asesinarlo, lo que hacen es venderlo como esclavo a una caravana que iba camino a Egipto. Y ahí es donde empieza todo lo que nosotros conocemos. O sea, es una historia que estoy parafraseando ahora. José llega a Egipto, a la casa de Potifar, ahí suceden muchas cosas, entre ellas usted conoce lo que pasa con la esposa de Potifar, finalmente termina en la cárcel, luego sale de la cárcel, interpreta a los sueños de Faraón, y después de interpretar estos sueños, pues el faraón halla gracia en él. Dios estaba con José. El faraón pues lo entiende y lo nombra de alguna manera en un sitio, en un lugar de autoridad después de él, para que él se hiciera cargo del pueblo de Egipto, para que no perecieran. En este tiempo había mucha hambre y había necesidad de alimento que no había. Los pueblos, la gente estaba muriendo y las únicas personas que tenían alimento eran los egipcios. En algún momento el pueblo de Dios llega a este Egipto a través de los hermanos de José. Ellos no sabían que José estaba gobernando y llevando pues toda la administración de Egipto. Ellos llegan allá a buscar alimentos, José los reconoce y, y pues empieza toda la trama de que vayan, de que vuelvan, de que José les pone una copa en uno de sus cargamentos para hacerlos volver. Y mientras esto todo sucede, lo que podemos ver aquí era que Dios definitivamente estaba era cuidando a su pueblo. En Génesis capítulo 50 versículos 15 al 21, dicen las escrituras que cuando muere Jacob, ¿sí? Sus hijos se preocupan mucho. Se preocupan porque ellos dicen, bueno, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Y mire lo que dice. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. En el versículo 18 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió. Yo quiero que por favor pongas atención a esta lectura. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Eso es un ejemplo grandísimo de la soberanía de Dios. Mientras los hermanos, por sus envidias, por sus temores, por su ira, por sus razonamientos, trataron de matar a José y finalmente no lo hicieron, sino que lo vendieron como esclavo, Dios tenía un plan. Ellos no lo entendían, José no lo entendía. Antes de culminar en estos pasajes, uno podría pensar, pero ¿por qué le pasa esto a José si era una persona que Dios había escogido? ¿Por qué los hermanos se comportan de esta manera? ¿Por qué un siervo de Dios termina en una situación tan difícil? Pero cuando tú lees y terminas la historia como la termina el Señor en las Escrituras, te das cuenta que los planes de Dios son perfectos. Que lo único que se puede ver aquí es la soberanía de Dios. Dios estaba tratando de guardar su pueblo. Dios quería guardar su pueblo y lo hizo de esta manera. José tuvo que pasar en la cárcel. José sufrió. Tuvo que estar en un pueblo que no era de él. Tuvo que pasar circunstancias y vivir en una cultura que no era en la que él había crecido. Pero él termina diciendo que él no es Dios, que él no es el juez, que ellos habían pensado mal, pero que Dios había encaminado todo hacia bien. Tú puedes pensar muchas cosas. La gente puede pensar muchas cosas de ti. La gente puede querer hacer muchas cosas. La gente que te rodea, aún dentro de la misma iglesia, las personas pueden querer hacerte daño. Pero ahí donde te digo, no temas. Dios está sobre ti. Dios está contigo. Y Dios seguro que te sacará al lugar espacioso. Y aunque lo que está delante de tu vida se vea difícil, aunque lo que te rodea, las circunstancias que estás pasando, pareciera que ya no puedes más, que no te puedes levantar, que no puedes caminar, que lo único que quieres es morirte. Es decir, no puedo más. Recuerda, todas las cosas que pasan a tu alrededor tienen un propósito. Y así la gente te quiere hacer mal, Dios siempre estará contigo y todo lo va a encaminar a su bien. Quiero concluir algo, aunque este tema es bastante largo y puse algo de conclusión porque definitivamente el tema de la soberanía de Dios tiene que ver con mucho más, con nuestra salvación, con nuestro llamado, con nuestra predestinación a la salvación. Pero hoy yo quiero dejar esto en tu mente. Quizás, si Dios quiere, podemos continuar un día, pero quiero concluir algo, y es que las Escrituras dicen en Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay cosas que no podemos comprender. Hay cosas que pasan en nuestra vida gestadas por Dios que nuestra mente finita no comprende. Y la idea no es entrar en pleito con Dios ni en cuestionamientos. La idea es arrodillarnos y decirle a Dios, tú lo sabes todo, Señor. Tú eres soberano. Muchas cosas no las entiendo, Señor, pero yo sé que un día tú me la harás entender. A este punto quiero decirte que Dios es capaz y puede hacerlo. Tiene el derecho en su autogobierno, en su autovoluntad, diría yo. Él tiene el derecho a trastornar los planes y de hecho lo hace. Él modifica, cambia como Él quiere. Usa tus planes o los puede cambiar. Aún utiliza también al mismo enemigo. Utiliza personas que no creen. ¿Cuántas veces una persona que no cree y que está aparte de Dios ha llegado a ti y de alguna manera te ha extendido una bendición? No es ella, es Dios quien lo está haciendo. Dios también utiliza nuestras fallas
Todo con el fin de qué? De llevar a cabo sus propósitos. ¿Qué significa esto? Significa eso que se cumple la voluntad de Dios. Es el plan de Dios. Dios está empeñado en cumplir su plan, en cumplir su propósito, no el tuyo. Si esta mañana abriste tus ojos y ahorita estás escuchando esto, recuerda, no los abriste porque tú eres grande, tenaz o tienes buena salud, o porque te alimentas bien, o porque has estado trabajando en autoayudas, o porque estás trabajando en el positivismo, o porque decidiste hoy que todo, no. Lo que pasó simplemente es que en la soberanía de Dios, Él no ha terminado contigo. Todavía tiene un propósito contigo. Por eso tienes que tener ánimo en este momento. Cobran ánimo, levantar tus manos y adorar al Señor. ¿Sabes una cosa? Nadie, nadie, absolutamente nadie puede decirle a Dios, hey Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sabes por qué? Porque Él es el dueño y Señor de todo. Él es el único que tiene el derecho y la autoridad absoluta sobre tu vida y sobre todo lo que Él ha hecho. Solo Dios es soberano. Recuerda, Él tiene un plan y todo en las Escrituras nos muestra que es el plan de Dios para que tú y yo estemos con Él en la eternidad. Envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Era un plan de Dios, nadie lo mató. Era el plan de Dios y utilizó muchas personas. Recuerda eso siempre. Dios tiene el poder. Ahí donde estás, te ruego que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Dios que es soberano, a nuestro Dios que es poderoso, a nuestro Dios que ha hecho todo lo que ha querido, que hizo el cielo, que hizo la tierra, que te hizo a ti, que me hizo a mí. Y recuerda, nada de lo que tú hagas, ninguna de tus acciones va a condicionar el actuar de Dios. Las circunstancias que te rodean, que tal vez en este momento no son tan buenas. Tal vez tengas pensamientos amargos en tu vida. Tal vez tu corazón esté afligido por alguna situación que estés viviendo difícil y hoy te hayas levantado pensando que no puedes más, que ya no tienes más fuerza. Yo te puedo decir de acuerdo a las Escrituras, la fuerza viene del Señor. Tu fortaleza es Cristo. Tu refugio es el Señor. Él es el único que puede guardarte y protegerte en este día. Yo sé que Él lo hará, así como lo ha venido haciendo. A veces nos cansamos, te cansas porque ves que una situación no cambia. Y terminas diciendo, yo no sé qué voy a hacer con mi hijo, con mi hija, con mi esposo. Veo que oro, veo que voy a la iglesia, veo que soy obediente y esta situación no cambia. De acuerdo con lo que hemos aprendido hoy, de acuerdo con las escrituras, no es posible que tú pienses que si Dios ha cuidado a tu hijo todo el tiempo, ahora lo va a dejar de cuidar. Que si Dios ha cuidado a tu papá, tu mamá, tu familia, todas las cosas que tú tienes, ahora no lo va a hacer. No, Él lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja de ser. Porque su palabra es eterna. Porque Dios es inmutable. Porque en Él no hay sombra de variación. Porque todo puede pasar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si tú te sustentas en su palabra, si tú decides en esta mañana acercarte a Él con un corazón contrito, humillado, humilde, diciendo Dios, yo decido creer en ti. Yo decido confiar en ti aún en esta situación, Señor. Seguro que Él desde el cielo escuchará y en su soberanía tomará la mejor decisión para ti. Pero sabes una cosa, tienes que creer. Recuerda lo que dicen las Escrituras en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es necesario que el que le crea, ¿sí?,
también crea que le hay. Que el que le busca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Yo oro creyendo que Él está conmigo, que Él me está escuchando. Y creo que cuando me escucha, yo voy a recibir de Él. Y su mayor bendición es su presencia, es saber que Él está cerca. Cierra tus ojos y vamos a orar. Mi buen Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, Señor. A ti, Señor, sea la gloria y a ti, Señor, sea la honra, Señor. Hemos escuchado, Señor, tu palabra, tu verdad. Y de acuerdo con ella, Señor, queremos pedirte perdón, Señor. Perdón, Señor, porque